¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando decides orar, algo extraño sucede? Tus párpados caen, tu cuerpo se vuelve pesado, y sin darte cuenta te quedas dormido. ¿Te has preguntado por qué ocurre eso precisamente en el momento más sagrado del día? ¿Y si te dijera que ese aparente sueño inocente no es casualidad, sino una batalla espiritual? ¿Y si te dijera que cuando más deseas hablar con Dios, el enemigo activa su arma más sutil, el sueño que te desconecta de tu propósito eterno? ¿Y si te revelara que hay un poder escondido en la perseverancia durante esos momentos, y que cada minuto que luchas contra el cansancio mientras oras estás forjando una armadura invisible que el cielo reconoce? Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría, es un misterio que ha estado oculto en historias hebreas casi olvidadas, una sabiduría ancestral que no se enseña en todos los púlpitos, pero que el alma reconoce como verdad. Hoy te llevaré de la mano a través de una historia que parece pequeña, pero que encierra un secreto de fuego sobre la oración. Una historia que se desarrolla en las colinas silenciosas de Canaán, pero cuyo eco resuena aún hoy en tu habitación, justo en el momento en que tus rodillas tocan el suelo y el sueño intenta robarte la voz. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy te mostrará que no estás solo, que esa debilidad que has sentido al orar no es una señal de fracaso, sino una señal de que has sido llamado a una guerra que solo los hijos verdaderos conocen. Y si permaneces hasta el final de este video, verás con claridad lo que estaba oculto. Comprenderás la verdadera razón espiritual de por qué muchas veces el cuerpo se adormece justo cuando el alma quiere hablar. Y descubrirás cómo transformar esa debilidad en fortaleza, esa culpa en propósito y ese letargo en un altar de fuego. Antes de continuar, quiero pedirte un acto simbólico. Escribe en los comentarios esta frase que activará tu espíritu. Despierto para pelear en oración. Sí, escríbelo con intención como quien dibuja su espada espiritual. Esa frase no es solo un comentario, es un sello, es un grito del alma que decide no rendirse. Y si ya estás sintiendo que este mensaje es para ti, dale like a este video, porque al hacerlo, ayudas a que otros hijos de Dios, que están luchando en silencio contra el mismo cansancio, descubran que no están solos, que lo que les pasa tiene sentido, tiene origen y también tiene victoria. Y si aún no estás suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No porque sea una moda, sino porque suscribirte es como decir, estoy listo para entenderlo, que antes me confundía. Estoy listo para ver el mundo espiritual con ojos nuevos. Este canal es un altar digital donde cada video es una vela encendida. Un espacio para buscar respuestas profundas que muchos no encuentran en sus iglesias o grupos. Aquí no repetimos lo aprendido. Aquí escuchamos lo que el Espíritu aún está diciendo. Así que comenta ahora mismo. Yo despierto a la verdad. Y prepárate para descubrir una historia que puede ser la llave que desbloquee tu vida de oración y la transforme para siempre. Porque lo que vas a escuchar hoy no es ficción, es fuego, es verdad, es revelación. ¿Estás listo para descubrir lo que ocurre cuando te duermes mientras oras y lo que el cielo realmente piensa de eso? Entonces, comencemos. Eliasán y la somnolencia espiritual. Cuando el sueño se vuelve batalla en las colinas polvorientas de Canaán, bajo cielos que aún guardaban el eco de la voz de los patriarcas, vivía un joven pastor llamado Eliasán. Su vida era sencilla: cuidar ovejas, preparar el fuego al caer la noche y orar. Pero precisamente ahí, en ese último acto, la oración, comenzaba su lucha más profunda. Cada vez que Eliasán se arrodillaba sentía cómo su cuerpo le traicionaba. Los párpados pesaban como piedras, la mente se desvanecía entre neblinas y el espíritu que antes se sentía vivo se sumergía en un sopor inexplicable. No era cansancio físico, no era aburrimiento, era otra cosa, algo más oscuro, más sutil. Y aquí es donde empieza la revelación, porque este detalle que para muchos pasaría desapercibido, quedarse dormido al orar, fue en realidad el campo de entrenamiento espiritual de Eliasán. Una batalla invisible que casi nadie entiende, pero que muchos en silencio ya están librando. El joven pastor luchaba por mantenerse despierto. Caminaba mientras oraba, se mojaba el rostro, intentaba recitar salmos, pero era como si una fuerza invisible, una niebla sin nombre, descendiera sobre él justo cuando deseaba conectar con Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos sentido lo mismo? El momento de oración, en vez de ser un río de palabras vivas, se vuelve un pantano de somnolencia. ¿Y qué hacemos? Nos sentimos culpables, nos juzgamos, pensamos que no tenemos fe,
que no servimos, que Dios nos ha cerrado el cielo por dentro. Pero escucha esto, esa lucha no es un fracaso, es una señal. Cuando Eliasán se enteró de la existencia de un sabio anciano llamado Admael, decidió buscar respuestas. Y tras atravesar montañas, climas extremos y días de silencio, encontró lo que su alma necesitaba oír. El enemigo no siempre ataca con espadas, hijo. A veces ataca con sueño. Esa frase, pronunciada en una cabaña humilde, cambió el pacienteció destino de Eliasán, porque entendió que no estaba siendo rechazado, estaba siendo probado, que no estaba siendo ignorado, estaba siendo despertado a una guerra espiritual que no todos alcanzan a ver. El sueño que lo atrapaba no era solo fatiga, era una estrategia, un intento del enemigo por desconectarlo de la única fuente que podía fortalecerlo, la intimidad con Dios. Y entonces todo cambió. Eliasán dejó de sentirse indigno, empezó a resistir, pero no desde la culpa, desde el honor. Comenzó a orar caminando, a cantar en voz baja, a escribir sus plegarias cuando la voz se apagaba. Y cada gesto de perseverancia fue como una piedra más en la construcción de su altar interior. ¿Te das cuenta? La somnolencia que tú sientes al orar no te descalifica, te señala como blanco espiritual. Significa que tu oración es peligrosa para las tinieblas, que el enemigo prefiere verte dormido antes que arrodillado. Y esa verdad debe cambiarlo todo, porque como dijo el sabio Admael, el que persevera cuando no hay unción, cuando no hay emoción, cuando cada palabra pesa, ese arranca del cielo tesoros que otros jamás alcanzan. Eliasán volvió transformado, no porque el sueño desapareciera como por arte divina, sino porque él ya sabía que estaba en guerra, y no se rendía. Con el paso de los años se volvió un hombre buscado por su pueblo. Cuando las plagas azotaban, cuando la sequía arruinaba los campos, acudían a él, no porque fuera fuerte, sino porque su alma ardía en secreto, porque había aprendido a resistir mientras todos dormían. Y tú también puedes. Tal vez tú eres como Eliasán. Tal vez has llorado por no poder mantenerte despierto. Tal vez te has juzgado duramente por quedarte dormido en el momento que más necesitabas orar. Pero hoy el cielo te dice, no te rindas, no te acuses, persevera. Ora caminando, ora susurrando, ora escribiendo, pero no dejes de orar. Porque cada vez que lo haces, aunque parezca débil, estás sembrando ladrillos invisibles en una fortaleza eterna. En el próximo tema, vamos a explorar cómo esa lucha espiritual se manifiesta en otros momentos bíblicos y cómo Dios mira con ternura y propósito a los que luchan por mantenerse despiertos en su presencia, porque hay una recompensa reservada para los que no se rinden. Los que no pudieron velar. El sueño de los discípulos en Getsemaní la noche era espesa. El aire en Getsemaní no solo olía a tierra y olivos, olía a guerra espiritual. Jesús se había apartado a orar. Sabía que el momento se acercaba. El cielo entero contenía la respiración, y los ángeles, silenciosos, se preparaban para la mayor entrega de la historia. Y mientras tanto, los discípulos dormían. A pocos pasos del lugar donde el destino del mundo estaba siendo sellado, los amigos más cercanos del Maestro no pudieron mantenerse despiertos. Jesús se alejó 3 veces para orar, y 3 veces volvió a encontrarlos vencidos por el sueño. La escena no solo es conmovedora, es profundamente reveladora, porque Jesús no los acusa con ira, no los rechaza, no los desprecia. Les dice, con una tristeza más dulce que el reproche, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 40, 41. Y allí está la clave. El espíritu está dispuesto. Tu alma quiere orar. Tu corazón desea estar con Dios. Pero tu carne, tu mente, tu cuerpo, tus emociones, a veces no cooperan. ¿Y qué hace Jesús ante eso? ¿Se aparta? ¿Los reemplaza? No. Vuelve a orar. Sigue confiando. Sigue enseñando. Eso es gracia. Y es también una lección para ti, porque tal vez tú eres ese discípulo que se duerme mientras el cielo libra batallas. Ese seguidor que ama a Jesús pero no logra velar. Ese que se levanta decidido a orar y despierta 1 hora después confundido, avergonzado, frustrado. Pero escúchame bien, no estás solo en esa lucha. Pedro, Juan y Santiago, los 3 más cercanos, también durmieron. Y sin embargo Dios no los descartó. Los transformó. Pedro, que esa noche durmió y negó, fue luego el que predicó con poder el día de Pentecostés. Juan, que no pudo velar,
Escribió luego el Apocalipsis, la visión más elevada que un hombre jamás tuvo. ¿Y por qué? Porque Dios no se fija solo en tus tropiezos, se fija en tu disposición, en tu corazón quebrantado, en tu deseo profundo, aunque a veces vencido. Y si tú estás aquí, si escuchas estas palabras, es porque dentro de ti el Espíritu aún está dispuesto. Getsemaní no fue una noche de condena, fue una noche de revelación. Allí, los discípulos conocieron el límite de su carne y la profundidad de la gracia. Y tú también estás siendo llevado a ese lugar. Tal vez no es casualidad que en tu momento de oración venga el sueño. Tal vez ese letargo no es solo cansancio físico. Tal vez es parte de la guerra invisible que el enemigo libra para desconectarte del cielo. Y sí, puede parecer pequeño, puede parecer sin importancia. Pero ¿y si te dijera que es justo ahí donde se define tu victoria? Cuando Jesús volvió por tercera vez y los encontró dormidos, les dijo: «He aquí, ha llegado la hora». No estaban listos, pero el plan siguió. Y aún así, fueron parte esencial de la historia. Esto es lo que quiero decirte. Dios no te exige perfección para usarte. Te pide disposición, te pide perseverancia, te pide verdad, así como los discípulos fallaron en el huerto. Y aún así fueron llenos del Espíritu días después, tú también puedes fallar y volver a levantarte. La lucha que enfrentas al orar no es debilidad, es el umbral de un despertar más profundo. Sigue orando, aunque te duermas, aunque repitas frases sin fuerza, aunque tu carne quiera escapar, porque hay algo que solo se recibe en ese lugar donde el sueño y la oración se encuentran, la transformación. Y cuando esa transformación llega, te conviertes no solo en testigo, sino en instrumento del reino. En el siguiente bloque vamos a explorar las palabras de Admael, el sabio de la historia de Eliasán, y cómo su visión espiritual revela que esta batalla es más común, más sagrada y más poderosa de lo que parece, y que cada vez que luchas contra el sueño en oración, el cielo toma nota. El consejo de Admael. Cuando el sabio revela el propósito del cansancio espiritual en lo alto de las montañas, lejos del bullicio de las aldeas, vivía un hombre cuyo nombre era susurro entre los humildes y misterio entre los sabios, Admael. No era un profeta de multitudes, ni un maestro rodeado de discípulos. Era un alma que había sido formada en el silencio y que conocía los códigos del cielo. Eliasán, el joven pastor que luchaba con el sueño en la oración, fue hasta Tete, él buscando respuestas. Y lo que encontró no fue condena, fue revelación. Admael no le habló con superioridad, no se burló de su debilidad, no recitó fórmulas religiosas. Simplemente le dijo una frase que todavía hoy retumba como un trueno suave en los corazones que buscan. El enemigo sabe que el mayor poder de un hijo de Dios nace en el secreto de la oración. Por eso no siempre ataca con guerras exteriores. A veces ataca con somnolencia, con distracción, con olvido. ¿Qué significa esto? Que hay guerras que no se libran con espadas ni con gritos. Hay batallas que no hacen ruido y que, sin embargo, deciden destinos eternos. Cuando te sientas a orar y el sueño te vence, no estás simplemente fallando. Estás siendo objetivo de una estrategia invisible. Y no porque seas débil, sino porque eres valioso. Porque tu voz, levantada en lo secreto, es temida en el infierno. Admael dijo que la somnolencia en la oración es una guerra sutil, una guerra que no todos enfrentan, solo los escogidos. ¿Por qué? Porque solo a los que fueron llamados al altar verdadero se les intentará impedir el acceso. Solo a los que portan un llamado profundo se les pondrá esa resistencia constante y desgastante. Solo los que cargan un fuego dentro serán atacados con esa frialdad envolvente del letargo espiritual. ¿Te ha pasado? ¿Has querido orar y tu mente se nubla? ¿Has comenzado a hablar con Dios y no sabes en qué momento te dormiste? ¿Has sentido culpa al despertar, como si hubieras decepcionado al cielo? Entonces entiende esto hoy. Esa culpa no viene de Dios. Dios no te acusa cuando estás cansado. Dios no te abandona cuando tropiezas. Dios te revela lo que realmente está ocurriendo, para que luches con entendimiento. El enemigo no está interesado en distraer a quien no busca a Dios, pero a ti, sí. Y por eso, la enseñanza de Admael se vuelve oro para tu alma. Debes entrenar tu alma como el guerrero entrena su brazo. No es magia, no es emoción, es entrenamiento. Aprender a orar cuando no sientes, aprender a resistir cuando el cuerpo quiere ceder,
Aprender a estar delante del Padre cuando todo conspira para que abandones. Y aquí hay algo hermoso que Admael reveló. Cuando no sientas nada, cuando te parezca que hablas al vacío, es ahí cuando el cielo toma nota más cuidadosamente de tus pasos. ¿Lo ves? Tu oración no necesita ser perfecta, solo necesita ser real. Tu esfuerzo no será ignorado, tu lucha silenciosa será honrada. Ora caminando, ora cantando, ora escribiendo, pero ora, porque el que persevera en la oración cuando el fuego no se siente, cuando la presencia no se manifiesta como antes, cuando el cuerpo pesa, ese es el que alcanza lo que otros jamás tocarán. La fe no se mide en días fáciles. La fe se forja en las madrugadas donde solo tú y Dios saben cuánto te cuesta. Y aún así eliges quedarte. Por eso Eliasán volvió a su aldea distinto. No porque el cansancio desapareció, sino porque ahora sabía lo que significaba. Cada bostezo era una señal. Cada lucha, una evidencia. Cada oración peleada, un ladrillo en la fortaleza espiritual que el cielo estaba levantando dentro de él. Tú, querido oyente, también estás en esa construcción. En el siguiente tema vamos a ir más profundo aún. Descubriremos por qué, en tiempos de silencio y fatiga, el alma se hace templo, y cómo la perseverancia silenciosa edifica una autoridad espiritual que trasciende generaciones. Cuando el alma cansada se vuelve templo, la construcción invisible del guerrero de oración Eliasán regresó a su aldea. El mismo cuerpo, pero otra alma. La somnolencia no había desaparecido mágicamente. Sus rodillas aún temblaban al caer en oración. Sus párpados seguían pesando al anochecer, pero algo en él había cambiado para siempre. Su conciencia. Ahora sabía que su lucha no era señal de debilidad. Era una llamada de alto rango. Una señal de que su nombre había sido reconocido en los lugares celestiales, y a partir de ese momento Eliasán comenzó a orar diferente. Ya no se maldecía por dormirse, ya no se levantaba con vergüenza. Ahora cada vez que el sueño lo abrazaba, él respondía con fe viva. Se levantaba, caminaba, susurraba salmos, escribía sus oraciones, cantaba si era necesario. No porque el fuego bajara visiblemente del cielo, sino porque sabía que el cielo observaba cada paso de fe silenciosa como un acto de honor espiritual. Con el tiempo, algo comenzó a suceder. Cuando llegaban las sequías, la gente acudía a él. Cuando la peste tocaba los campos, los hombres lo buscaban. Cuando los líderes no sabían qué hacer, su nombre era mencionado en voz baja, con respeto. Pero no era un profeta del trueno. No tenía visiones escandalosas ni milagros explosivos. Su autoridad era invisible. Su sabiduría, nacida en la oscuridad, del cuarto secreto. Su poder, nacido de años de oraciones con los ojos nublados y el alma encendida. ¿Y sabes qué ocurre cuando una vida se forja en ese tipo de altar? El alma se vuelve templo, no de estructura, sino de presencia. Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en los que han resistido el cansancio sin rendirse, en los que han hecho de la oración no un evento, sino un estilo de vida. Tú, que has sentido esa misma fatiga espiritual, tú que te preguntas si tu oración importa cuando el cuerpo no responde, tienes que saber esto. Sí importa. Importa cada palabra que susurras medio dormido. Importa cada lágrima que cae cuando no sabes qué decir. Importa cada vez que, aún sin fuerzas, eliges volver a intentarlo. Porque el mundo celebra los logros visibles, pero el cielo honra las raíces ocultas. Y cuanto más profundas son tus raíces en la oración, más fuerte será tu árbol cuando los vientos lleguen. La fatiga no es el final, es el fuego que prueba tu intención. Y si no te rindes, tu alma será reconocida como un lugar digno de morada divina. Como Eliasán, tú también puedes convertirte en templo vivo. Una vida sencilla tal vez, pero con un altar ardiente por dentro. ¿Lo entiendes? El Señor no busca oradores perfectos, busca corazones perseverantes. Y si tú estás aquí, escuchando esto, es porque Él te está formando. No para que seas admirado, sino para que seas confiable en lo secreto. En el próximo tema vamos a cerrar esta historia con la enseñanza que la mayoría nunca llega a descubrir. Que resistir al cansancio en la oración no solo te transforma a ti, sino que despierta el cielo a tu favor. Y eso cambia todo. Cuando resistes el sueño, el cielo responde.
la recompensa de los que no se rinden, hay una realidad silenciosa que pocos comprenden. Dios no mide tu oración por su perfección, sino por tu perseverancia. Eliasán no se convirtió en un sabio de su pueblo porque habló con elocuencia, ni porque sabía citar todos los textos de memoria. Fue reconocido por el cielo y luego por la tierra porque no se rindió. No huyó cuando su carne se quebraba. No abandonó cuando la mente se nublaba. No se escondió cuando las noches se hacían largas. Y esa es la diferencia. Porque hay quienes solo oran cuando todo fluye, cuando la emoción los embriaga, cuando el ambiente es favorable. Pero los verdaderos elegidos oran cuando todo está en contra. Y es en ese tipo de oración, en esa batalla secreta contra el sueño, el desánimo, el cansancio, donde se construye la unción que sostiene generaciones. Mira lo que dice la Escritura. El que viene a Dios debe creer que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. ¿Lo ves? Dios recompensa a los que le buscan, incluso y sobre todo cuando buscarle cuesta. Y esa recompensa no es siempre inmediata, pero es inevitable. La historia de Eliasán nos lo grita desde sus entrañas. Cada noche que resistió el sueño, el cielo sembró un ladrillo invisible en su espíritu. Cada madrugada en que apenas logró articular unas frases, una semilla fue puesta en lo profundo de su alma. Y con el tiempo, esas semillas florecieron en sabiduría, en discernimiento, en autoridad espiritual. Porque quien no abandona el altar, se convierte en altar. Quien no huye del campo de batalla, aunque parezca derrotado por fuera, está siendo coronado por dentro. Amado oyente, tú también estás en esa batalla. Quizá no tienes un anciano sabio que te dé palabras como Admael, pero hoy esta enseñanza ha llegado a ti como confirmación. Dios ha estado mirando tus noches, tus intentos, tus lágrimas, tu deseo genuino, aunque frustrado, tu esfuerzo, aunque fallido, y Él no se burla de tu debilidad. La honra, porque no hay oración más poderosa que la que se eleva entre bostezos, la que nace en medio del cansancio, la que insiste cuando todo invita a desistir. Tú creías que eras débil por dormirte, pero hoy sabes que eres fuerte por volver a intentarlo. Y esa constancia, esa fidelidad invisible, es lo que activa el cielo, porque Dios no responde a los espectáculos, responde a la verdad, a la autenticidad, a la entrega silenciosa. Hoy, el llamado no es a sentir más, es a persistir más, ora caminando, ora cantando, ora escribiendo. Pero ora, aunque duela, aunque no sientas nada, aunque el sueño te arrastre, porque cada vez que tú eliges orar en medio del letargo, una guerra se está ganando en lo invisible. Y tú, sin saberlo del todo, estás escribiendo una historia espiritual que un día otros leerán para no rendirse. Como Eliasán, como tantos otros guerreros silenciosos que no necesitaron fama, solo fidelidad. Y tú, si no te rindes, también verás la recompensa. Y no será solo para ti. Tu generación será marcada. Tus hijos heredarán una atmósfera. Tu entorno será transformado. Porque una sola vida que ora sin rendirse tiene el poder de cambiar la historia. En el próximo bloque vamos a entrar en el cierre final. Y allí sellaremos esta jornada con una declaración que puede marcar tu destino como uno de los elegidos que ha sido despertado. ¿Lo hacemos juntos? Elías bajo el enebro. Cuando el alma cansada desea rendirse, pero Dios responde con pan y presencia. Hay momentos en la vida donde el cansancio no es solo físico, es existencial, donde no se trata de haber trabajado mucho, sino de haber llevado demasiado, donde el alma, agotada de tanto resistir, simplemente quiere desaparecer. Así se sintió Elías, el gran profeta, el hombre de fuego que desafió a los profetas de Baal, que vio descender la gloria del cielo. De pronto huía al desierto, deseando morir. Se echó bajo un enebro y dijo: «Basta ya, oh Señor, quítame la vida». Primero Reyes 19:4. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has sentido que después de luchar, de orar, de esperar, solo queda el cansancio? ¿Has deseado cerrar los ojos no por sueño, sino por desánimo? Entonces escucha con atención, porque este no es un relato de derrota, sino de restauración. Elías no fue reprendido, no fue desechado, no fue reemplazado. Dios no le dijo: «Levántate y sigue, profeta débil». No, Dios lo dejó dormir y luego lo despertó con ternura. Un ángel tocó su hombro y le dijo:
levántate y come. Y junto a su cabeza había pan cocido sobre las brasas y agua fresca. ¿Puedes ver la belleza de este gesto? El cielo responde al agotamiento, no con exigencia, sino con alimento. No con condena, sino con consuelo. Porque cuando el alma está cansada de verdad, lo que necesita no es corrección, sino cuidado. Y luego, una segunda vez, el ángel vuelve a despertarlo. Levántate y come, porque largo camino te resta. Así es Dios contigo, Él no ignora tu fatiga, Él no desconoce tus lágrimas ocultas, Él ve cuando tu oración no fluye, cuando el sueño te vence, cuando el desánimo te sienta bajo tu propio enebro emocional, y aún así, Él te alimenta, te toca con ternura, te recuerda que todavía tienes camino por delante, porque tú no estás siendo descartado, estás siendo renovado. Y ese pan caliente sobre brasas es símbolo del alimento espiritual que hoy estás recibiendo. Una palabra que restaura tu llamado. Así que si has estado en esa cueva de cansancio, si te has sentido como Elías, deseando rendirte, hoy el cielo te dice, levántate, come, vuelve a caminar, porque aún hay camino, y tú no has sido olvidado. Samuel y la voz en la noche. Cuando Dios llama mientras el alma quiere dormir, hay momentos en que el cielo no grita, susurra. Y a menudo, ese susurro llega en los momentos más inesperados, en la noche, en el cansancio, en medio del sueño. Así ocurrió con Samuel. Era solo un niño. Vivía en el templo, servía a Elí y dormía en la casa de Dios. Pero aún no conocía la voz del Señor. Y sin embargo fue en la quietud de la noche, cuando todo parecía normal, cuando su cuerpo estaba entregado al descanso, que el cielo decidió hablarle. Samuel. El niño se despertó confundido. Corrió hacia Elí pensando que lo había llamado. Pero Elí le dijo, yo no te he llamado. Esto ocurrió no una ni dos, sino 3 veces. Y aquí hay una clave espiritual profunda. A veces cuando Dios empieza a hablar, no lo reconoces al principio. Te parece que es otra cosa, que es tu mente, tu imaginación. Pero no es así. El alma sabe cuando algo más grande está tocando a la puerta, Elí. Aunque ya su vista se apagaba, aunque había perdido parte de su sensibilidad espiritual, finalmente comprendió lo que estaba ocurriendo y le dijo, si vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel obedeció, y esa noche todo cambió, porque cuando el niño dejó de correr y decidió quedarse quieto para escuchar, el cielo descargó sobre él una palabra que marcaría el destino de Israel. Ahora piensa en esto. ¿Qué hubiera pasado si Samuel se hubiera quedado dormido? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera dicho a sí mismo, es solo un ruido, mejor sigo durmiendo? Hubiera perdido su llamado, hubiera silenciado la voz, hubiera vivido dentro del templo, pero sin conocer al Dios del templo. Y eso, querido oyente, puede pasarte a ti. Puedes estar cerca de lo sagrado, pero tan distraído, tan entregado al cansancio o al piloto automático que no escuchas cuando Dios llama. Pero Dios sigue hablando en las noches, sigue llamando cuando nadie más oye, sigue despertando a los que parecen pequeños, pero que han sido escogidos para oír lo que otros han dejado de escuchar. ¿Te ha pasado que despiertas de madrugada con el corazón inquieto? ¿Que algo en ti te dice ora ahora, aunque estés cansado? ¿Que sientes un impulso interior sin explicación? No lo ignores. Puede ser la voz del cielo, puede ser tu momento Samuel. Y no necesitas entenderlo todo, solo necesitas estar disponible. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa frase no fue solo para un niño, es una llave espiritual para todos los que quieren salir del letargo religioso y entrar en la dimensión profética de la intimidad. Porque cuando decides escuchar, aunque el sueño quiera atraparte, cuando eliges responder, aunque no entiendas todo, entonces tu vida deja de ser normal y se convierte en testimonio. Samuel se convirtió en profeta no porque lo buscó, sino porque respondió. Y tú, si estás oyendo este mensaje, es porque también estás siendo llamado. Tal vez no lo esperabas, tal vez no te sientes preparado, tal vez crees que eres muy pequeño. Pero si te atreves a decir, habla, Señor, que yo estoy escuchando, el cielo se abrirá sobre ti. Jonás en la tormenta. Cuando el alma duerme huyendo del propósito, hay un tipo de sueño que no viene del cansancio, sino de la evasión, un tipo de somnolencia que aparece cuando el alma sabe lo que tiene que hacer, pero no quiere hacerlo. Ese
Fue el caso de Jonás. Dios lo llamó con claridad: levántate y ve a Nínive. Pero él huyó, compró un pasaje rumbo a Tarsis, en la dirección contraria, y se embarcó en su vida personal. Y lo más impactante es esto: mientras el barco era azotado por la tormenta, mientras los marineros clamaban a sus dioses, Jonás dormía. Sí, dormía. No por paz, sino por fuga. No por descanso, sino por desconexión. Estaba huyendo de su propósito y su alma lo anestesió para no enfrentar la verdad. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que estás dormido espiritualmente? No por fatiga, sino porque estás evitando lo que sabes que debes hacer. ¿Has sentido que el sueño te atrapa cuando Dios te llama a actuar? Jonás representa a todos los que, sabiendo el llamado, intentan escapar. A todos los que por miedo, por dolor o por confusión se adormecen en medio de la tormenta. Y el detalle más hermoso es este: Dios no lo deja naufragar. Envía una tormenta, no para castigar, sino para despertar. Porque incluso cuando huimos, Dios sigue hablándonos. Incluso cuando dormimos, Él sigue llamando. Y aunque el despertar fue brusco, el capitán lo sacudió y le dijo: levántate, clama a tu Dios. Fue necesario. Fue la sacudida que devolvió a Jonás al camino del propósito. Querido oyente, tal vez tú no estás cansado, tal vez estás huyendo, tal vez no te cuesta orar por falta de energía, sino por resistencia al llamado. Y si es así, esta palabra es tu despertador espiritual. No huyas más. La tormenta no es para destruirte, es para redirigirte. La voz que te llama en medio de la crisis no es del juicio, es de la misericordia. Como Jonás puedes volver, puedes retomar tu propósito, puedes levantarte, y esta vez no dormirás, esta vez caminarás en la dirección correcta. Mi vigilia despierta también a otros. Has llegado hasta aquí. Y eso es más que una victoria personal, es una señal profética. Porque este video no fue solo un mensaje para ti, fue una llave que desbloquea el destino de muchos. A través de ti. Sí, tú. Porque cuando tú decides orar, aún con sueño, estás despertando algo más grande que tu vida. Estás activando una atmósfera espiritual en tu casa, en tu entorno, en tu generación. Estás encendiendo una lámpara que otros podrán ver cuando sus noches se tornen oscuras. Hoy descubriste que el cansancio al orar no es tu enemigo, es tu campo de entrenamiento. Descubriste que no estás solo, que Dios no te abandona cuando cierras los ojos, y que cada lucha espiritual silenciosa es registrada con honra en los cielos. Pero también descubriste algo más, que tu perseverancia tiene poder colectivo, que tu vigilia puede despertar a otros dormidos, que tu altar personal puede convertirse en fuego compartido. Por eso, antes de irte, quiero invitarte a dejar una declaración en los comentarios, no solo para ti, sino como testimonio, para todos los que vendrán después de ti. Escribe: mi vigilia despierta también a otros. Sí, escribe eso, porque es verdad. Porque al mantenerte despierto en medio del sueño espiritual, estás modelando fe, estás levantando un faro, estás siendo parte de una generación que no solo busca a Dios, sino que lo contagia. Y si este mensaje tocó tu alma, como sé que lo hizo, no te lo guardes, compártelo, difúndelo como quien reparte pan caliente al amanecer, porque hay muchos Elíasán, muchos Jonás, muchos Samuel, que aún no saben que Dios los está despertando. Y si aún no estás suscrito, no postergues más. Este canal no es solo contenido, es un punto de encuentro para los que fueron llamados a velar cuando otros duermen. Y si ya estás suscrito, bendito seas. Eres parte del remanente que está encendiendo velas en medio de tanta oscuridad. Ahora te pido algo especial. Quédate unos minutos más, escucha la música, permite que cada palabra sembrada eche raíces en el silencio de tu alma. Y dile al Señor: gracias por confiarme la responsabilidad de despertar a otros. Porque esta no es solo tu historia, es el comienzo de algo más grande. Tu oración no termina contigo. Tu fuego no se queda en tu cuarto. Tu vigilia será faro para muchos. Nos vemos en el próximo estudio. Pero hasta entonces, permanece despierto. No olvides, hay generaciones que despertarán, porque tú no te rendiste. Shalom.